Bienvenidos, estimados oyentes, a esta mi nueva lectura. Hoy está dedicada a un texto de Michel Conge, que está incluido en el dossier Gurdjieff, compilado por Bruno de Panefiot. Michel Conge, 1912-1984. Apasionado por la búsqueda de lo real tras las apariencias, su búsqueda se extendió desde la medicina y la biología hasta la filosofía y la música. En enero de 1944, René Daumal lo presenta al círculo de los alumnos de Gurdjieff. Desde 1949, con el estímulo de la señora de Salzmann, comenzó a formar a su vez sus propios grupos de alumnos. Frente al señor Gurdjieff. En el último periodo de su vida, Georges Ivanovich Gurdjieff se rodeó de hombres y mujeres que recogieron su enseñanza. Entre ellos estuvo Michel Conge, cuyo testimonio refleja la manera libre y sencilla que tenía de transmitir lo que había recibido. Este testimonio está constituido por relatos y por respuestas a preguntas que provienen de diversos intercambios con sus alumnos entre 1950 y 1970. El señor Gurdjieff. La tristeza que uno percibía a veces en su mirada es aquella de todos los maestros ante la imposibilidad de transmitir la verdad. En el Puré, él aparece más bien como un príncipe oriental, es el maestro intratable. Más adelante, al final de su vida, transcurridos los años que siguieron a su accidente y al abandono del Puré, y cumplida su obra de escritor, él se hace servidor de sus alumnos y aparece crecido, inmenso en su simplicidad y su desprendimiento. Depende de todos y sirve a cada uno libre. Gurdjieff dejó entender que existe una enseñanza fuente que es el origen de aquella que él transmitió, un conocimiento que tiene valor de ciencia objetiva. Gurdjieff aparece entonces como un puente lanzado entre nosotros y ese mundo objetivo. Y esto nos hace comprender que si tuvo efectivamente el papel de puente, ha evitado de esta manera el ser considerado por nosotros como la meta o ser confundido con el principio. Y nuestro error a este respecto sería entonces traicionarlo, por así decir, divinizándolo. No debemos hacer de la enseñanza una nueva religión cuyo estandarte sea Gurdjieff. Él me parece mucho más grande por haber sabido permanecer como aquel que prepara el camino, indiferente a toda alabanza, así como a toda reprobación. Gurdjieff insistió sobre el hecho de que el hombre se olvida al olvidar el germen que está en él, al dar la espalda a la realidad que es lo uno. Así aumenta su sufrimiento, agrava su estado, precipita su pérdida y la de sus semejantes, y aumenta el sufrimiento del Creador, pues de cierta manera este es Él. La única dirección es reunir. Nuestro papel como hombres es el de comprender las leyes que rigen el universo a fin de no transgredirlas y permitir, sino ayudar a la transmutación. Huir de todo lo que dispersa, ir hacia lo que une. Huir de lo que diluye, buscar lo que concentra, huir lo que degrada la energía. Cada ser en su nivel debería convertirse, entre comillas, en el puente entre lo que está por encima y por debajo de él. El hombre debe llegar a encontrar estos tres planos en él. El señor Gurdjieff vino a testimoniar, recordar, anunciar, preparar, relacionar, hacer de tal forma
que el enlace sea posible. Una enseñanza, entre comillas, es un canal de doble vía. Une el cielo a la tierra, lo invisible a lo visible, siendo lo visible todo cuanto del universo nos revelan nuestros órganos sensoriales, y lo invisible lo que otros órganos de percepción más sutil nos permiten percibir más allá de la superficie que nos parecía hasta entonces la única realidad. Decir que una enseñanza pertenece al camino del monje o al cuarto camino solo significa dar la forma, la sección, el punto de anclaje del canal. Por este canal puede penetrar y ser transmitida una influencia. En cuanto al canal mismo, está constituido por formas, es cierto, pero más aún por hombres. Formas o condiciones o ejercicios. Hombres de grados de ser diferentes que forman una sucesión ininterrumpida, y precisamente porque se trata de un canal, no debe haber interrupción. Se podría también decir que estos hombres sirven de unión o de enlace, que son como las neuronas que, una tras otras, forman un circuito a lo largo del cual puede pasar una corriente. Cuando uno quiere evocar estas realidades, como no es posible definirlas con precisión con los medios descriptivos y lógicos propios de los niveles inferiores del pensamiento, uno se ve en la obligación de recurrir al lenguaje de la analogía y al de las metáforas. Es como un sembrador, es como el amo de la casa. La humanidad está a la espera de un flujo de energía sutil que la ponga en movimiento y le abra el camino hacia una posibilidad de ser más vibrante, más viviente. Los hombres están hacinados, se incomodan unos a otros, están adormecidos y sumergidos en un aire viciado, enrarecido, empobrecido. Una enseñanza es como si súbitamente del otro lado del techo, es decir, del lado libre donde sopla el aire puro y vivificante, alguien abriera una entrada de aire para permitirles al fin respirar. Debido a esta entrada de aire se produce un cambio de su metabolismo y aparece una posibilidad de despertar. Muchas veces reflexioné sobre este, entre comillas, milagro, sobre esta ruptura del nivel de conciencia. Una noche, en casa del señor Gurdjieff, comprendí bien esto. Comprendí este sentido de una comunicación que solo puede ser expresada por imágenes tomadas de la vida cotidiana. Me arriesgaré a contar el suceso. El que tenga oídos oirá tal vez. Yo tenía que hacerle una pregunta sobre mi relación con un miembro de mi familia. Era difícil y doloroso. Él escuchaba con la mirada dirigida al frente, a lo lejos y un poco hacia arriba. Cuando terminé de hablar, él no dijo palabra. Bajó simplemente su mirada hacia mí y yo comprendí. Yo estaba relacionado con lo invisible. Todo estaba claro. Pero el impacto interior causado por esta repentina e intensa luz fue tan violento que me puse a llorar en silencio. Lo que la gente no siempre ha comprendido es que él nunca buscaba escandalizar, sino hacer comprender algo o a alguien al provocar un momento de sinceridad, que a menudo solo podía surgir a través de las reacciones que él suscitaba. Él desempeñaba un papel que se proponía colocar a los hombres en presencia de sí mismos, de sus debilidades,
de su esclavitud y ayudarles a separar en sí mismo las reacciones automáticas, nacidas de una educación que él consideraba anormal, de lo que era real en su ser. No juzguen cuando oigan relatos referidos a él, no juzguen por las apariencias. Traten de ponerse en el pellejo de aquel a quien el choque estaba destinado. Estos relatos están dirigidos también a usted. Es cierto, hay diferencia entre los hombres y tal prueba puede no tener ningún sentido para usted, pero tenga la certeza de que si él hubiera sentido, como sabía hacerlo también, que una condición deliberadamente escogida no tenía ningún significado para usted, no lo sometería a ella. Para usted se hubiera producido otra cosa inesperada que lo habría perturbado personalmente. Por mi parte, él siempre acertó en los asuntos en que yo era terriblemente vulnerable. Además, si en el transcurso de una prueba usted sabía recobrarse, regresar a sí mismo y comprender con gratitud lo que se le mostraba, él se paraba en seco. Recuerdo una noche en que me atacó en relación a un asunto álgido. Hice callar mis emociones. Cesó bruscamente de lanzarme improperios y volviéndose hacia la señora de Salzma, dijo simplemente: «Doctor, comprendió». Y tuve derecho a esa mirada profunda que le entra a uno en el alma, después de lo cual sonrió y empezó a hablar de otra cosa. Así que podía tener un comportamiento del todo imprevisible, para ponernos cordialmente en el camino, o para apartarnos de nuestro error con respecto a nosotros mismos, o para hacernos volver a nosotros mismos. Era uno de sus pequeños secretos. Con un mínimo de recursos, él le daba a usted vuelta como a una tortilla, lo llevaba por la derecha o por la izquierda y luego lo dejaba por su cuenta. Y usted descubría que ya no estaba en los mismos rieles y trataba de aprovechar la lección. Esto produce siempre un efecto curioso. Uno había ido a casa del señor Gurdjieff con cierto humor y un cuarto de hora más tarde él se encontraba de otro humor. Era bastante extraño y uno se preguntaba siempre cómo había podido suceder eso. En cada ocasión uno se prometía no dejarse atrapar así. Y sin embargo, es que el hombre no se da cuenta en absoluto de que él mismo fabrica las fuentes con las que será azotado. Deja cándidamente aparecer una especie de ilusión de sí mismo que lo vuelve inevitablemente vulnerable. Si yo llegara a ser lo que soy, sin todas esas ilusiones, ese fárrago, esos sucedáneos, sería invulnerable. Pero no es así en absoluto como vivimos. Vivimos imaginando toda una serie de cosas, de formas, de aspectos que no existen. Uno se entrega enteramente a la naturaleza que se burla de nuestras ilusiones. Y claro está, un maestro puede también jugar, si lo quiere y estima necesario, y darnos vuelta como mejor le parezca. Pero cuando uno se encontraba ante él, estando un poco despojado de todos los raciocinios intelectuales y emocionales, en un estado mucho más cercano a la esencia, entonces el señor Gurdjieff bien podía decir todo lo que quería. Por cierto, en ese instante aprovechaba para ponerlo a usted a prueba. Le daba golpes terribles, le hundía puñales, pero a usted eso ya no le hacía efecto alguno. Aún guardo el recuerdo de ello. Él decía entonces: ¡ah, ah! Eran extraordinarios aquellos momentos y todos nosotros conocemos mucho de ellos, para nosotros mismos, como también para los demás, pues participábamos juntos de ese juego maravilloso. Era fantástico, era fantástico. Uno era un poco al menos
esencia. No digo plenamente esencia, pero un poco al menos. Despojado, libre de la locura, de las tonterías. Entonces era en verdad un combate leal con él. Pero la espada sin protección, sable en alto. Y en ese momento preciso, cuando uno dejaba de estar relacionado con su propia esencia, uno era partido en dos por el sable. Uno lo sentía pasar. Era horrible. Uno no podía odiarlo por eso. Era la regla del juego. Aquel era realmente un combate interesante. Empleaba todos los medios posibles, como en el judo, en la esgrima de espada o en el florete. Todos los medios para lograr desequilibrarlo a uno. Y cuando uno se mantenía firme, cuando el equilibrio interior se sostenía, esto se traducía únicamente en esta... Pero decía mucho. Se sabía que el combate había terminado y que él le dejaría ahora por un tiempo de descanso. El tiempo para recobrar fuerzas antes del siguiente enfrentamiento. Y uno lo amaba en aquel momento, uno sentía una verdadera gratitud. Tanto más al darse cuenta de que él lo había previsto todo para que uno lograra soportar el golpe. Luego reanudaba sus asaltos. Bajo formas diferentes. Todos los que se le acercaban han conocido esos momentos cuando, bajo su sola influencia, una separación interior llegaba a ser posible porque era llamada. Era absolutamente necesario responder al desafío. Uno se encontraba tal vez muy pobre, pero qué riqueza encontrarse con un poco de lo que uno es y no simplemente estar atado a imágenes mundanas de sí mismo, convencionales, artificiales. Más vale ser muy pobre pero verdadero que repleto de todo un saber y cantidades de disparates. Gurdjieff estaba allí constantemente para obligarnos, para llevarnos a reflexionar una y otra vez, a no descansar beatíficamente en una disciplina o en una creencia. Solo teníamos un breve descanso y después de un momento de alegre tregua, todo era puesto de nuevo en tela de juicio. Entonces, toda la parte de avidez o toda la parte de un temor que está en mí, y Dios sabe que las hay en cada uno de nosotros, eran puestas de nuevo en movimiento. Yo lo veía y esto evitaba que me engañara y que el esfuerzo interior se iniciara únicamente bajo el impulso de esos movimientos. Es evidente que el comportamiento de un hombre como Gurdjieff, como el de muchos otros en el pasado, resulta incomprensible para la mayoría de los hombres. Eran necesarios varios años de esfuerzos, de contacto y de experiencias finalmente comprendidas para comenzar a captar lo que había de bondad en un comportamiento que a veces era en apariencia insensible, duro, cruel, y que al fin de cuentas no lo era en absoluto. Este juego nos rebasa por mucho. Sería inexplicable e inaceptable de parte de cualquier otro, pero de parte de él no lo era. Él practicaba también este juego con la gente que no, entre comillas, trabajaba. En las cenas en la casa del señor Gurdjieff teníamos a veces la oportunidad de ver llegar a personas que no sabían siquiera lo que era esta enseñanza. Gurdjieff se las arreglaba siempre para que el desarrollo de la cena las pusiera de repente en situaciones en las que podían darse cuenta de que no sabían qué responder, qué hacer, qué decir. La persona más dotada terminaba desconcertada. Vi, por ejemplo, a un actor de gran talento no saber ya exactamente qué papel desempeñar. Era un buen ejemplo. Ese hombre pudo ver algo en él, y debió haber visto incluso algo que lo cuestionaba profundamente, ya que no volvió. Viajar con el señor Gurdjieff.
Esa era una ocasión permanente de participar en ese gran juego. Ustedes no se pueden imaginar lo que significa viajar 4 días con él. Ay, sí que ocurrían cosas. Puedo relatarles una. En el curso de un almuerzo en un gran hotel de una ciudad turística nos fue dado presenciar una demostración inolvidable, a decir verdad, casi imposible de contar, dada la aparente banalidad con la que se desarrollaron las cosas. Habíamos llegado al momento del café cuando el maitre, quien a nuestra llegada no me había ocultado su desprecio por Gurdjieff y su séquito de, entre comillas, pobres ovejas balando, vino a asegurarse de que todo estaba bien y que el señor Gurdjieff estaba satisfecho. Él no podía apreciar a Gurdjieff como hombre, pero era su deber considerarlo como cliente, incluso como excelente cliente. Se dirigió entonces a él con una sonrisa obsequiosa habitual. Gurdjieff le contestó con amabilidad diciendo que todo era un lecho de rosas. Luego, muy cortésmente, le rogó que se sentara con nosotros. «Tome alcohol. Yo tengo aquí especial vodka, como usted no tener en hotel». El maitre se excusó no menos cortésmente y dijo: «Esto, por desgracia, señor, es absolutamente imposible. Mi cargo me lo prohíbe. Créame que lo lamento». «Pero sí», dijo Gurdjieff, «si yo invito, usted no poder rehusar. Es cosa descortés». Lo sé. Es efectivamente muy descortés, pero me excuso una vez más. Pero nuestro reglamento nos prohíbe formalmente aceptar la invitación de los clientes, a menos aún delante de los mozos. Usted comprende, sin duda. «Oh», dijo Gurdjieff, «reglamento, esto es una cosa, pero aquí muy diferente. Pequeño comedor, nosotros solos, entre nosotros, todos aquí amigos. Usted sentarse, nadie saber». Era evidente que el desdichado comenzaba a flaquear. «Solo copita de vodka y nosotros hablar tranquilos. Agradable cosa para mí». De repente, consintiendo muy a su pesar, el maitre hizo una discreta seña a los mozos que desaparecieran y se sentó al lado del señor Gurdjieff. Fue entonces cuando comenzó una extraña experiencia. Al mismo tiempo se desarrolló de una manera tan simple para una mirada ordinaria que si yo no la hubiera anotado al momento, yo mismo hubiera olvidado su carácter excepcional. En Fragmentos de una enseñanza desconocida se narra un episodio acerca de 2 hombres en los cuales Gurdjieff separó la esencia de la personalidad. No se trata aquí de la misma cosa, pero no veo otro ejemplo más cercano. Realizó sobre este hombre una especie de autopsia en vivo. Esto comenzó sin apuro y así prosiguió. Gurdjieff le habló primero de su familia, preguntándole cuántos hijos tenía, luego de su esposa y de la condecoración que llevaba en el ojal. Lo felicitó. Luego lo llevó a hablar de sí mismo. Se veían derretir minuto a minuto todas las reticencias y poco a poco todo se dejaba ver a plena luz. Hubiera podido hacerle confesar sus aspiraciones más secretas. Este hombre se relajaba sin presión aparente, como feliz de poder al fin abrirse con confianza. Se veían sus debilidades, las trabas y los lados buenos. Era un buen padre de familia. Sufría en su papel de criado y, por una vez en la vida, podía desahogarse, descargarse de todo lo que le pesaba sobre su corazón. Esto no tenía nada de chocante. No era más chocante que el acto del cirujano quitando un tumor a su paciente.
nosotros sentíamos compasión, pero no una compasión crítica. Ese pobre hombre, medio dormido, sentía un dolor y esa conversación le hacía bien. ¿Con qué ciencia, con qué arte Gurdjieff le liberaba de sí mismo? Mucho mejor, y en todo caso mucho más rápido que un psicoanalista. Y todo esto como uno conversaría de varios tópicos con alguien que acababa de conocer, excepto que en este caso uno evoca recuerdos sin hacer confidencias, mientras que aquí el hombre se abría al fin y parecía liberado del hechizo de sus defensas imaginarias. Ovejas, ovejas balando, me había dicho. Si el hombre hubiera podido ver en ese momento con los ojos del espíritu lo que se producía en él. La conversación duró al menos un cuarto de hora y al final Gurdjieff le entregó un buen puñado de golosinas que sacó de su bolsillo. Para sus niños. Supe más tarde que los niños tenían más de 20 años. Pero en el momento ese hombre ya no sabía muy bien ni si sus muchachos todavía iban al preescolar o si tenían barba. Gurdjieff le envió saludos a su esposa y reiteró sus cumplidos para él, agregando cuán feliz se había sentido de hablar así con toda franqueza, de hombre a hombre. Aquel día comprendí claramente cuál era su poder. Era capaz de desnudar el alma de un hombre y de volverlo transparente sin herirlo. Al final de la experiencia el hombre se levantó y le dio las gracias. Parecía muy feliz y nos dirigió una sonrisa a nosotros, los hipnotizados. Había tenido un buen momento y quizás desde aquel día experimentó un sentimiento diferente por Gurdjieff. Pero esto no lo supe jamás. Aun si lo hubiera encontrado no me hubiera permitido interrogarlo al respecto. Me sentía atado por un, entre comillas, secreto profesional de un nuevo tipo y hubiera considerado indelicado alterar lo que Gurdjieff había sembrado en el corazón de aquel hombre. ¿Quién era Gurdjieff? ¿Era él, según la expresión de fragmentos de una enseñanza desconocida, un hombre que es para sí mismo su propia ley? Está claro que él tenía otra ley, mucho más dura, pero ¿y nosotros? Siempre es difícil permanecer en el propio nivel, o uno no hace lo suficiente, o hace demasiado. Es gracias a este juego del maestro que uno puede ver aparecer realidades del ser que sin esto permanecen casi invisibles. ¿No cree usted que hay momentos en los evangelios cuando Cristo juega un papel? Lo que nos detiene es que no comprendemos su propósito. Nos es por completo inaccesible. ¿Cuál era el propósito de Gurdjieff? Él asumía una tarea, un papel que era el suyo. Cumplía con algo que correspondía a una necesidad en un nivel del mundo mucho más allá de nuestro nivel mediocre. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál es el propósito, el papel de los maestros espirituales? Si uno no comprende su propósito, tampoco puede comprender la manera de actuar y se permite juicios absurdos. Una frase ha sido pronunciada muchas veces por la señora de Salzman. El señor Gurdjieff estaba aquí para una obra. Tenía una obra que cumplir. Algo debía absolutamente ser cumplido. ¿De qué obra se trata? No se trata simplemente de, entre comillas, preparar grupos. Está mucho más relacionada con otra tarea.
permitir que algo pase. Se necesita un mediador, un canal a través del cual las influencias puedan pasar. Recibimos influencias, pero las que podrían vivificarnos plenamente no las recibimos, o las recibimos muy escasamente. Cada hombre recibe muy poco de ellas, sin duda alguna. He aquí la gran preocupación: hacer pasar la energía, el conocimiento, para que a todo lo largo de una vida humana se encarnen impresiones de un orden superior a las que trae la vida. La humanidad es un caldo de cultivo del cual algo puede y debe nacer. Pero es necesario que una cierta calidad emane de esta humanidad, y esto no surgirá sin una ayuda específica que pueda emplear medios absolutamente irracionales, sin lógica. Es necesario que se establezca una comunicación entre dos mundos. ¿Quién la establecerá? Esta es la obra. Es la vocación de todas las, entre comillas, escuelas, de todos los caminos tradicionales. Conocí al, entre comillas, señor Gurdjieff, pero el primer año hubiera sido incapaz de escribir o de decir cómo era Gurdjieff. Me era imposible decir, él es así o de esta otra manera. Estaba recibiendo una avalancha de choques que estaban lejos de ser siempre desagradables, y un aporte de energía tal que no sabía qué hacer con ellos. Pero algo trabajaba en mí. Él nos ponía en condiciones que nos trastornaban completamente, y era algo bueno, porque ¿cómo salir de ese circuito cerrado en el que estábamos sin ser sacudidos en alguna medida? Imposible. Somos siempre la misma cantinela. Uno viene a pedirle ayuda a alguien en un terreno extremadamente difícil. Entonces hay que dejarle la escogencia de las armas. Y el arma del maestro es desconcertarlo a uno. Cuando el golpe es bien recibido, uno no puede sino dar las gracias. Toda una porción de una pared se ha caído, lo que no hubieran podido hacer largos discursos. El papel del maestro es el de sacudir la jaula del prisionero. Él toma lo que usted le trae, se lo lanza de vuelta y todo su edificio cae por tierra. El señor Gurdjieff siempre quería algo. Se lo presentaba de tal manera que usted se preguntaba a veces lo que eso quería decir. Aquello parecía en un principio como un pretexto que saltaba a los ojos, hasta como un bluff, pero era para que usted captara el problema. No quería que usted se identificara con él, defendía tanto la idea. Para él, la idea era lo que contaba. Hacía que usted se irritara para que no lo idolatrara a él. Siempre procedió de esta manera. Era astucia de su parte suscitar la incertidumbre respecto a él a fin de dirigirlo mejor a usted hacia la verdad. Hay que comprender el objetivo que perseguía. Jamás sucumbir al poder del, entre comillas, Dios autotranquilizador. Nada para la mentira. Él quería la verdad. La impresión era tal que no podíamos sino sentir una emoción generadora de preguntas. Muchas veces tuve la oportunidad de encontrarme a solas con él, cara a cara, para, como él decía, tomar un buen café y hablar de unas cosas y otras, sin tener una pregunta muy precisa que plantearle. Entonces yo me decía, es un momento en que uno no debe dejarse pasar. Buscaba afanosamente alguna pregunta que formularle. Finalmente le decía, señor,
¿Cómo debe comprenderse esto o aquello? Entonces, lo más extraordinario no eran sus respuestas, sino sus silencios. Duraban minutos y minutos. Entonces en mí todo caía, mi discurso, mi avidez por obtener una explicación, mi deseo de aprovechar el hecho de estar con él, y luego me encontraba solo. Muchos otros conocieron esta experiencia. Había esos silencios extraordinarios en que uno se sentía como un pobre tipo que formula malas preguntas o que plantea mal las preguntas. Esto daba un relieve singular al intercambio que se podía tener con él. Hacía aparecer esa secuencia conocer, comprender. Y de repente allí había algo. Hay que vivir este momento de intimidad consigo mismo para sentir que uno está la mayor parte del tiempo pasivamente arrastrado por sus funciones intelectuales y emocionales. Pero lo que es importante es, entre comillas, ir allí a ver por sí mismo. Gurdjieff no respondía, y al no responder, respondía mucho más. La evolución del hombre es tal que la experiencia de las energías que se pierden y que pueden regresar a su fuente original, todos esos momentos vividos al lado de Gurdjieff me permitieron comprender que la vida nos es dada como una, entre comillas, experiencia, como un ejercicio. Cuando estoy inmerso en la vida, cuando me dejo hundir en esa especie de naufragio que son nuestras vidas, si esto se vive conscientemente, regreso de allí enriquecido. Lo que los hombres llaman, entre comillas, su experiencia es casi risible. Por ejemplo, cuando un hombre de edad madura dice: «Créame, joven, yo tengo experiencia», está diciendo una tontería y al mismo tiempo ha estado cerca de decir algo verdadero. Porque si estuviera consciente de todo cuanto le ha sucedido, desgracias, suertes, incidentes de toda clase, sería realmente un hombre de experiencia. Es decir, todo lo que remonta, todo lo que regresa, todo lo que converge puede resultar enteramente renovado. El descenso de las energías que puedo ver en mí o representarme como niveles de seres humanos, este descenso no se ha hecho pues en vano. Ahora hay un retorno. Yo regreso de un largo viaje. Regreso verdaderamente cargado de experiencia. He comprendido algo. Tal es la perspectiva del gran mito legado por Gurdjieff. Relatos de Belcebú a su nieto. Este retorno al planeta de origen después de tantos errores y faltas, después de tantos desaciertos, después de haber sufrido los peores tormentos. Por fin, ahora es otro ser el que regresa. Regresa y trae consigo el aliento de todos los mundos que ha transitado. Y trae esto a brazos llenos, voluntariamente. Paga su deuda. No ha descendido en vano. Ese hombre no ha sido creado en vano. Finaliza aquí el texto de Michel Conch. Muchas gracias, estimados oyentes, por haber escuchado hasta el final.